Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 29. Estaba orando al Señor. Siempre que estoy en oración tengo que tener la Biblia y tengo también un cuadernito o en el celular tengo una agendita donde hablo lo que el Señor en algún momento quiere hablarme. Y ese pasaje es tan especial de Jeremías por el contenido de la carta. Es una carta muy especial que Dios habló a través del pueblo Jeremías a un pueblo que estaba en situación muy difícil. Y vamos a leer esta carta. ¿A alguno le han escrito una carta alguna vez? Hay cartas que son buenas, ¿no? Cartas que uno dice gloria a Dios. Pero hay cartas que mandan a veces de por allá de los bancos. Hay cartas que mandan que uno dice, uy, no, ¿por qué llegó esto? Sí, y empieza uno a tambalear. Pero hay cartas buenas. Esta carta tiene algo muy especial. Lo tuvo en el tiempo para la nación que estuvo en cautiverio y lo tiene para nosotros hoy. Vamos a leer, ayúdenme a leer ustedes. Yo los vi comiendo empanadas afuera. Estaban todos emocionados. Vienen ya con tamal a bordo. Vienen con caldo de costilla. No, ustedes mejor dicho. Los del primer servicio los perdonamos porque vienen en ayuno. Entonces, pero ustedes vienen bien fortalecidos. Leemos esta mañana esta hermosa palabra, esta hermosa carta en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lean conmigo, esas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén. ¿A dónde? ¿A dónde fueron cautivos? Vamos al versículo 2. Después que salió el rey Jeconías, la reina, lo del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gedemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y el contenido de la carta decía lo siguiente. Vamos a ver, cuando llega el desenlace de la carta, uno como ¿qué me mandaron a decir? Si empieza uno, bueno, viene el saludo y la introducción. ¿Qué me mandaron a decir? Vamos a ver qué contenía la carta. Vamos al número 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué decía la carta? Edificad casas, habitarlas y plantad huertos y comer del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas, y multiplicaos y no se desaparezcan, no se disminuyan. Versículo 7. Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan. El 9. Porque falsamente os han profetizado ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuántos años? 70 años, yo los visitaré. Diga, yo los visitaré. Y diga algo más: despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que lo hallamos? Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé. ¿Dice quién? Y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. De ahí para adelante usted llega a la casa
y va a tener la tarea de terminar de leer ese pasaje y va a leer también el pasaje anterior, que es en el capítulo 28. ¿Todos tenemos Biblia? Si no tiene, oremos al Señor para que Dios le regale una hoy. Bueno, quiero comentarles que esta carta ha tenido un significado muy bonito. Cuando yo la encuentro, la leo, pareciera ser, les soy muy sincero, como si nunca hubiera leído yo Jeremías, y en especial esa carta. Cuando me encuentro con esa carta, empieza a vibrar mi corazón. Y cuando les hablaba de las cartas, de los mensajes, también viene a mi mente las cartas con que mi esposa hace 30 años conquistó a este negrito bello y hermoso. 30 años. Ella se inspiraba en unas cartas tan bonitas y pues me animaba a mí también a escribirle. Ahorita en estos primeros de agosto estamos cumpliendo 30 años de estar juntos. Yo doy gloria a Dios porque Dios nos ha bendecido y bueno, pero recordaba en esos momentos, yo tengo escritos, sé que están ahí, donde me animaba a expresarle lo que yo sentía y pues por supuesto ella no se quedaba atrás, también ella me correspondía con esas cartas. Ahora se utilizan mensajes de texto, email, bueno, todo, hay cartas, inclusive usted le dice a la tecnología artificial, escríbame una carta de amor y ella se la escribe. ¡Wow! Sí, y usted la manda y dice, mire lo que me inspiré. Mentira, esa máquina ayuda, pero toca ser originales. Sí, sea original, mande algo que le nazca al corazón, no lo que la máquina le quiera decir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar en cuanto a la carta. Dice que la carta va dirigida, en versículo 1 dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos. Mira quién va dirigida, a los ancianos que habían quedado. Recuerde que la palabra anciano no quiere decir los viejitos, sino, sí, de pronto habría gente mayor, pero va más direccionada a los líderes que están allí. Dice a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. ¿A quién más? A los sacerdotes, ¿a quién más? Y profetas. Y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Recuerde que allí se encontraba también Daniel, el profeta Daniel. Se encontraba también el profeta Ezequiel. Ezequiel también estuvo en ese tiempo de cautiverio. El único que tuvo la oportunidad de quedarse en Jerusalén en ese tiempo fue el profeta Jeremías. Él tomó la decisión de quedarse. Entonces miremos en el capítulo 4. Vamos a mirar un poco sobre el contenido. Dice la carta, así ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. La carta decía, termina el 3 decía la carta, el contenido de la carta, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Cuál era el contenido de la carta? ¿Qué decía la carta? Que ellos tenían que edificar casas. ¿Qué más tenían que hacer? Fuera de eso habitarlas, fuera de eso plantar huertos, tenían que comer del fruto de esa siembra, tenían que casarse y engendrar hijos. ¿Qué más tenían que hacer? Dar mujeres a vuestros hijos, dar maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas y se multipliquen. Y dice la palabra, para que no se disminuyan, para que no se exterminara el pueblo allí en los 70 años. Entonces cuando miramos, por eso tiene que revisar el capítulo 28, porque el capítulo 28 se levanta otro profeta que está con Jeremías. Y este profeta sabe que manda también cartas, pero lo que él está diciendo no son 70 años. Ustedes no van a durar 70 años, ustedes van a durar 2 años. Allá en el cautiverio, 2 años. Entonces ellos creen a ese mensaje porque creen que es un buen profeta. Reciben esa carta y entonces empiezan a proyectarse que no van a estar en cautiverio 2 años sino 70 años. Y por eso, al creer en eso, entonces ya no vamos a tener hijos, porque el pasarse, si usted mira la geografía, si usted mira la distancia que habría de Babilonia a llegar a Jerusalén, a Israel, eso es una distancia bastante lejos. Una mujer que acabara de tener su bebecito para hacer esa travesía, entonces él decía, no, más bien esperemos y los fabricamos allá.
Sí, no acá, dejemos y más bien hacemos el trabajo allá. Y se empezaron a conformar. Pero el profeta, un hombre de Dios empieza a través del Espíritu a decirle: no, esperen tantico, así no es. Dios les manda a decir lo siguiente: ustedes van a casarse, ustedes van a multiplicarse, ustedes van a hacer el trabajo allá en el lugar donde ustedes están. Aquí hay algo para el pueblo judío que estaba en Babilonia. Ellos estaban en Babilonia por la voluntad de Dios. ¿Por qué? En el sentido de que traían juicio sobre Judá por sus generaciones de rebeldía. La nación de Judá junto a la nación de Israel, hermanos, ellos se caracterizaban mucho por rebeldizarse en contra de Dios. Y por esa causa ya los profetas habían hablado de la sentencia que venía, que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Lo que no sabemos es en el momento en que Jeremías escribe cuánto tiempo llevarían en ese momento de la cautividad. Aquí hay algo más. Dice, lo que tenían que hacer también era acondicionarse a su nuevo hogar y su nueva temporada. Jeremías les dice que deberían de construir sus vidas en Babilonia, mostrando que Dios también puede obrar en medio de las dificultades y las adversidades. Escúcheme acá, mi amado hermano, no siempre los momentos serán buenos para edificar. No siempre los momentos serán buenos para construir, para avanzar. Es solo escuchar la voz de Dios quien nos indicará qué hacer en los momentos difíciles. Ellos están en cautividad. Ellos están diciendo: no, ya aquí, según la profecía, nos quedan 2 años y vamos a regresar. Pero Dios, a través del profeta, un hombre verdadero de Dios, le dice: no son 2 años, sino van a estar 70 años. Entonces, mientras estén ahí en cautiverio, van a empezar a trabajar, van a empezar a multiplicarse. Y nosotros miramos que en este tiempo se han levantado también falsos profetas que nos están diciendo cosas. Por ejemplo, se escucha profecías o se escucha gente que habla de la siguiente manera. Dice: nosotros nos vamos a casar, pero no vamos a tener hijos porque no tenemos cómo cuidarlos. Porque ¿qué vida le vamos a dar a esta generación de hijos? Y si usted lo plantea en un área real, tienen razón. Si lo miramos en una realidad, claro, está difícil. Pero si lo miramos en el parámetro de Dios, Dios está diciendo, Dios le dijo a Adán y a Eva: yo los bendigo y ustedes se van a multiplicar, ustedes van a procrear. Y la única manera de procrear pues era teniendo su relación íntima. Y Dios se comprometía con ellos. Primero, que los bendijo. Segundo, que Él los iba a ayudar, que Él los iba a auxiliar. Entonces, si nosotros miramos a través de lo que está pasando, la situación difícil, no vamos a tener más familia, no vamos a tener más hijos, la gente no va a tener más hijos. Pero cuando el pueblo de Dios sabe que estamos en una situación difícil, pero cuando es Dios el que está hablando y está diciendo: si usted tiene 1, si tiene 2, si tiene 3, yo le voy a ayudar, yo le voy a proveer. Entonces multiplíquense y crezcan, porque yo hablo y yo soy el que les voy a ayudar. Escúchenme acá, mis amados hermanos. Sí, estamos en tiempos difíciles, pero si Dios dice que nos multipliquemos, es porque Él dice que nos va a ayudar en medio del problema, en medio de la cautividad, en medio de la situación que estemos. Dios dice que nos va a ayudar en medio de la situación que está viviendo. Pero pastor, el médico dijo que ya no había nada que hacer, pero Dios dice: yo soy el sanador. El médico dice que ya, o la crisis dice que no puedes estar en una empresa de más de 1 o 2 o 3 años, pero Dios te dice que Él es tu proveedor, que Él es el que en medio de todo, Santo Espíritu, Él es el que en medio de toda situación, por más adversa que sea, Él nos va a ayudar. Las adversidades y la profecía falsa, hay que tener mucho cuidado. Vamos a mirar eso ahorita. Gente que está hablando que no se puede, gente que dice que esto ya hay que irnos para otro país. Sí, hermano, hay una realidad. Tenemos violencia, tenemos hurtos, tenemos atentados, tenemos secuestros. Pero, hermano, en medio de todo hay una palabra de Dios que dice que donde abunda el pecado, está sobreabundando la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios sobreabunda, hermano, que pase lo que sea, pero Dios nos ayudará. Dios nos ayudará en medio de toda situación. Estaban cautivos, estaban presos, estaban allí, hermano, no estaban en su tierra.
Pero Dios a través de este profeta le dice: no se conformen, ustedes tienen que trabajar, ustedes tienen que comer en medio de esa cautividad. Yo le estoy hablando a gente necesitada de Dios. Hoy Dios me ha hablado al Espíritu. Dios me habla y me manda esta palabra para su vida, que en medio de lo que usted está pasando, Dios está trabajando. No importa lo que sea, no importa, Dios está trabajando. Dios está diciendo, hermano, que Él tiene estos pensamientos de bien y no de mal. ¿Qué pensamientos tiene Dios? Pensamientos de bien y no de mal. Entonces aquí va a salir más de uno diciendo: Señor, yo me había programado comprar un perrito y un gato. Gloria a Dios por el perro y el gato. Pero usted va a salir diciendo: Señor, al menos uno, al menos dos, o al menos tresecito, o de pronto cuatrico, Señor, porque si tú lo vas a cuidar, entonces yo lo voy a recibir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a multiplicarnos. Aquí hay gente que va a empezar a crear empresa, porque Dios en medio de la circunstancia le va a bendecir. Porque Él tiene pensamientos. Pensamientos. Dígalo, pensamientos de bien y no de mal. Diga pensamientos de bien. La voluntad de Dios es buena, es agradable. Y en medio de toda crisis, estamos hablando de una carta que está llegando a la gente que está esclava, que está presa, que está en otro lugar, no están en su entorno. Pero Dios a través de su profeta le dice: no es tiempo de que ya renuncien a avanzar, a crecer, a ver fruto y a comer de ellos. Oh Señor, ponga su mano ahí en el corazón en esta mañana. Dígale: Señor bendito, hoy Padre Santo, háblele a Dios. No sé lo que estás pasando, pero Dios sí te conoce. Háblele por un momento a Dios. Allí en casa hay alguien que me está escuchando. Allí en casa hay alguien que necesita escuchar la voz de Dios hoy, que te dice que tiene pensamiento de bien. Háblele usted en esta mañana. Dígale: Señor, tú sabes, mira lo que yo estoy pasando, Señor amado, pero ahora en medio de la situación difícil, en medio de donde yo no veo nada, yo sé, Señor, que tú me estás hablando y me estás diciendo que dé una milla más, que dé un paso más, que camine un poco más, que mire tu gloria. Algunos se detuvieron a mirar el dictamen médico que decía que esa enfermedad le producía una muerte rápida, pero Dios hoy habla a tu corazón y le dice que los años que Él tiene son años de bien y no de mal, que los días que Él tiene son días de... Ay, santo Dios, yo le estoy hablando a gente necesitada. Yo le estoy hablando lo que el Espíritu me lleva a hablar, a gente que necesita ser renovada, a gente que necesita esta palabra hoy, a gente que necesita ser llena de la gloria de Dios hoy. ¿Habrá alguien por aquí necesitado? ¿Hay alguien que necesita hoy? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero hay algo más que Dios les dice. En el versículo 7, fuera de que tenían que multiplicarse, dice: procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros. Había una comisión de Dios para el pueblo. Están allí, pero yo los voy a bendecir en medio de la cautividad, pero ustedes también tienen que ser bendición allí. Esta mañana se quedaron todos los hermanos venezolanos para llegar en el segundo. Vinieron al segundo. Aquí está Johnny, está Betty. Hay alguien más de la República de Venezuela. Allí está mi hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero quiero decirles algo: Dios los ha movido. A Dios no se le han descontrolado las cosas. Pero lo que Dios les habla a ustedes y nos habla a nosotros es que a través de la bendición que están recibiendo aquí en Colombia, ustedes sean de bendición también para su nación. Desde aquí ustedes también clamen por su nación. Ustedes pidan a Dios por su nación. Yo soy de nacionalidad tolimense. Algunos de nacionalidad toqueño por aquí, de la costa atlántica, pacífica, caldenses. Sí. De la ciudadanía donde usted esté, del departamento que usted esté, mi amado hermano, Dios lo movió a estos lugares. ¿Para qué? Yo no sé. Yo no sé por qué Dios los trajo de diferentes lugares del mundo y de Colombia nos ha reunido. Pero algo que Dios nos dice es que en el lugar donde nos ha colocado bendición. Él nos ha bendecido. Ahora dicen: oren por el entorno, oren por la nación donde están. Mis amados hermanos venezolanos, oren por esta nación. Ayúdenos a orar por Colombia, porque Dios los está bendiciendo a usted, y a través de sus oraciones Dios seguirá bendiciendo a Colombia y seguirá bendiciendo a Venezuela y a todas las naciones de la tierra.
Esto es un llamado que Dios está haciendo. Ellos debían de ser bendición en una tierra desconocida. Debían de buscar la paz de la ciudad donde viven, porque su bienestar estaba ligado a Babilonia. Allí, como la gloria de Dios estaba en ellos, entonces ellos deberían de hacer eso. Y el pasaje me parece muy interesante lo que dice: procurar la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. En la abundancia de bendición tendremos nosotros bendición. En la abundancia de paz tendremos nosotros paz. Entonces hay un llamado también para nosotros. Fuera de que se está en un lugar difícil, Dios dice que nos multipliquemos, que avancemos, pero también Dios dice: bendigan esos lugares, bendigan donde yo los he establecido. Ustedes recuerdan que José salió. ¿De dónde salió José? De su tierra. ¿Y a dónde fue llevado? A Egipto. Pero ¿qué hizo Dios con José? Donde quiera que llegó José, dice que todo lo que José hacía, Génesis capítulo 37 en adelante, todo lo que él hacía, Dios lo bendecía. Y había tanta bendición en José que vino a ser el segundo de Egipto. ¿No estaba Dios con él? Dios estaba ahí. Dios bendijo no solamente al faraón de aquel tiempo, sino a todo Egipto. Y Dios también, gloria a Dios, Dios también bendijo, mi amado hermano, a la nación a los padres de José. Cuando Jacob sale con todo su pueblo, Dios lo bendice allí. Dios lo llevó para hacer bendición. También encontramos a Abraham. Dios le dijo a Abraham, que le dijo: vete de tu tierra, de Ur de los Caldeos, a un lugar que yo te voy a mostrar, a la tierra de Canaán. Y Dios lo sacó de allí, de la tierra donde él estaba, pero lo llevó a un lugar de bendición. Para decirle eso, para decirle: procurar la paz de la ciudad, a la cual os hice llevar, y rogar por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros, en su paz tendréis vosotros paz. Alaban el nombre del Señor en esta mañana. Es muy importante, hermano, la oración. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tenido que movilizar? Muchos. Y donde Dios nos ha colocado, ahí tenemos que brillar. Sin embargo, proclamar las buenas nuevas del rescate de Dios en Jesús el Mesías también es parte de la búsqueda de la paz de la ciudad. Escúchenme acá. Por sí mismo los actos de bondad al azar no pueden traer una paz duradera. La única base para un shalom o una paz verdadera es encontrar a Jesucristo. Cuando nosotros podemos tener a Cristo en el corazón, la paz de Dios viene y sobrepasa todo entendimiento. Eso es una cosa sobrenatural lo que Dios hace. Es muy importante que el Cristo, el Dios de paz, el Dios que le está diciendo a Jeremías: dígale a la nación de Judá que allí en el cautiverio yo les doy paz para que ustedes oren y esa paz sea transmitida. El mismo Dios también nos da a nosotros la paz. Yo no sé la situación que hayas vivido, pero lo único que sé es que el Dios de paz está con nosotros. Yo vi rostros en esta mañana que llegaron, algunos pensativos, pero otros contentos, buscando algo de Dios hoy. Hoy algo que Dios está estableciendo sobre su vida es la paz que sobrepasa todo entendimiento, para tomar decisiones de aquí en adelante, diciendo: Señor, en tu paz, Señor bendito, yo soy bendecido. Y esa paz la puedo llevar a la gente que está a mi lado. Gloria a Dios. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, dame de esa paz. Dame de esa paz que tú sabes dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y que en esa paz yo pueda hacer bendición, pero también que la paz me lleve a tomar las mejores decisiones. Escúchenme acá. Los que han estado orando por proyectos, por sueños, algo que una de las respuestas de Dios es tener paz en el corazón. De la manera como Dios responde cuando usted clama, es que usted siente paz. Siente paz. Lo segundo es que empieza a haber una provisión. Algo sobrenatural empieza a pasar. Lo tercero es que donde Dios lo coloque empieza a florecer. Ahí empieza usted a crecer. Amén. Importante esta carta, mi amado hermano, que Jeremías la escribió allí para el pueblo, pero que hoy Dios me dice: dígale al pueblo que yo tengo pensamientos. Dígalo duro: pensamientos. Capítulo 8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Habían profetas allá, habían profetas en Jerusalén, ni vuestros adivinos. Ojo, adivinos, hechiceros, brujos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que las fuerzas de oscuridad no prevalecen.
Señor bendito, toda maldición que se haya levantado, alguien tiene que orar conmigo. Toda maldición que se haya levantado sobre mi nación, sobre la familia, sobre la iglesia, no progresa. No progresa. Un día Balaam fue contratado para maldecir. Este profeta fue contratado para maldecir a la nación. Y él le dijo al que le contrataba, le dijo: yo diré lo que Dios quiere que diga. Y aquel hombre decía: di estas palabras de maldición a Israel. Y cuando el hombre, como dijo, yo haré lo que Dios diga, él empezó a bendecir. No pudo maldecir. Las palabras que se habían declarado de quizás de maldición se volvieron en bendición. Ahora yo declaro esas palabras de bendición para mi Colombia, para las familias, para la iglesia. Palabras de bendición. La adivinación, la hechicería no tiene poder. Todo conjuro, todo entierro, todo espíritu satanista, todo espíritu de maldad no tiene poder en el nombre de Jesús. Declaramos para la iglesia, para nuestra nación, libertad. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Dice la palabra de Dios. Dice: ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os han profetizado ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Procurar, algo que le habla el profeta es procurar contra los falsos profetas. Es una alerta contra los falsos profetas. Jeremías advierte sobre los profetas que anuncian falsas esperanzas, sueños que no provienen de Dios. Y estaremos encontrando en este tiempo, hermano, falsos profetas, falsas doctrinas, falsos maestros que intentarán desanimar y desviarnos del propósito que Dios ha plantado para nosotros. Vamos a encontrar. Nosotros terminamos hace poco la convención, pero a los líderes que fueron a la convención, a cada uno se le dio un libro. No sé si, ¿quién tiene ese libro? Los códigos infalibles, infaltables en una iglesia, en una familia, y entre ellos el apóstol que escribe su historia de cómo inicia la iglesia empieza a narrar y empieza a decir que llegó a Caldas a establecer la iglesia, pero no había recurso económico, no había cómo construir la iglesia, cómo arrendar un local. Una mujer siembra 9,000 pesitos para ese trabajo. Pero en el transcurso del tiempo dice que llegó una mujer, y esta mujer era una mujer extranjera. Esta mujer tenía un anillito que había conservado por muchos años, tenía algunas perlitas bonitas. Y ella viene y le dice: apóstol, yo quiero sembrar no tengo mucha riqueza, pero lo único que tengo es este anillo que representa para mí mucho de mi familia, de mi esposo. Una mujer que había quedado sola. Y dice él en su testimonio, dice que él sintió no recibirle, porque todo lo que representaba esa joya para esta mujer, y él sintió en su corazón no hacerlo. Pero ella le insistía: apóstol, por favor, recíbamela, no tengo más. Solamente tengo esta joya. A la final él optó por recibirla, pues la venden y con eso invierten a la iglesia. Pero dice que pasó lo siguiente. Dice que pasados los años, aquella mujer extranjera conoció a otra mujer que estaba en la condición de soledad, pero con una característica de que aquella mujer era una mujer que tenía muchos recursos. Y ella le dijo: amiga, voy a abrir una cuenta aquí en Colombia, pero no tengo quien me represente. Necesito abrir esa cuenta, pero esa cuenta necesito abrirla a nombre suyo. Era una responsabilidad bien fuerte, bien tremenda. Y ella dice que lo pensó mucho, pero a la final accedió. Aquella mujer que había sembrado su anillito muchos años atrás accedió a ser la representante de aquella mujer que le pidió que abriera la cuenta en el banco. Dice que pasaron los años, la mujer que le pidió que abriera la cuenta murió. Entonces, pues como ella le había pasado todas las herencias a la mujer que había sembrado el anillo, y ella dice: no, pero yo no me puedo quedar con esto. Entonces las autoridades, los abogados le dijeron: mujer, si usted no reclama ese dinero, porque ya la persona que le accedió, que le pasó el derecho, murió. Si usted no recibe, el Estado se va a quedar, o el banco se queda con ese dinero. No sé si el banco o el Estado. El banco. Entonces ella dijo: pues no siendo más, alguien necesita que le sirvamos de
opta pues a la final y pasó de no tener nada a volverse una mujer con muchos recursos, con mucho dinero. Pero escúcheme acá. Cuando ella está haciendo la gestión de sembrar su único anillo que tenía, que era el recurso, ella no sabía lo que Dios tenía pensado a través del tiempo con ella. Dice el pastor que se levantó un falso profeta, un falso de la iglesia, y le dijo: hermana, ¿a usted qué le está pasando? ¿Usted cómo va a sembrar eso si es el recuerdo de toda su vida? ¿Usted cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a sembrar eso a la iglesia? ¿A usted qué le está pasando? Un hombre de la congregación, un falso profeta que quería robarle la bendición que Dios tenía preparado para esta mujer. Y ella dijo: no, yo ya decidí, a la final es mío, y yo hago con lo mío lo que sea. Y ella dice que a la final no escuchó la voz del que se levantó a decirle no lo haga. Ella escuchó a Dios que le dijo: siémbrelo, porque yo tengo pensamientos más adelante. Con esto le quiero decir lo siguiente: usted busque en la internet, busque cualquier cantidad de predicadores, busque cualquier cantidad de gente que le hable de que no hay que sembrar, de que no hay que llevar una ofrenda, de que no hay que llevar un diezmo. Hay cantidad de gente, pero yo hoy en el nombre de Jesús le digo que la palabra me habla de generosidad. La palabra de Dios me dice que cuando pensamos en su casa, Dios bendice de una manera sobrenatural. Dios lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Escuche la voz de Dios, escuche la voz de Dios. No se deje llenar por mensajes que llegan, que le hablan de cualquier cosa. Escuche a Dios y escuche su palabra. Escucha a Dios y escucha su palabra. Él dice, el apóstol Fabio, en su libro, que todas las iglesias que abrió fue gracias a Dios y a la generosidad de la gente. La gente que fue generosa, que siempre sembró. Yo doy gracias por la iglesia en Colombia, pero doy gracias por esta iglesia, Renovación Integral Tayrona. Esta es una iglesia, hermano, sembradora. Es una iglesia generosa. Es una iglesia que Dios está mirando con agrado. ¿Sabe por qué? Porque hay gente generosa. Y le quiero decir, no pierda la generosidad. Pastores que allí dijeron que eso, no, hermano, créale a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Y créale a su palabra. Dice la palabra: créale a Dios y créale también a los profetas. Dice la palabra en 2 de Crónicas: créale a Dios y Dios se encargará de hacer el resto. Tenga cuidado con los falsos o la gente que está hablando por ahí lo que no tiene que hacer. Vaya y dígale a Dios. Y le voy a invitar a los predicadores: búsquenme, por favor. Y si usted se anima, los predicadores de la iglesia, a buscar la palabra generosidad. Y en la próxima, Cevitas, ese es el mensaje ahorita en agosto: generosidad. No sé si ya habíamos trabajado esa parte, no, pero ya la tienes. Ese mensaje lo vas a desarrollar y yo le doy la fecha para que venga y nos hable de la generosidad. Y quiero decirles que no se deje robar la generosidad. No le digo a mi hermana Adriana porque ella ya está también mirando qué hacer. Gloria a Dios. Sea generoso. Tenga cuidado con los falsos profetas, porque estamos encontrando falsos maestros y de todo. Escucha a Dios y escucha su palabra. Amén. Versículo 10: porque así ha dicho Jehová. Así dijo Jehová. Oh, esto me emociona. Cuando se cumplan los 2 años que habló el profeta en el 28. Cuando se cumplan, ¿cuántos años? 70. ¿Cuántos años? Por su rebeldía, por su desobediencia les tocó. Bueno, y la sacaron barata porque la nación de Israel duró 400 años, poquitico más, dando vueltas en el desierto. Ellos la sacaron barata, 70 años. 70 años. Pero mire lo que Dios dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, les pido a los adoradores que estén pasando, porque vamos a ministrar en esta mañana. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Qué iba a hacer Dios? Hacerlos volver, pero algo que iba a hacer Dios era despertar su buena palabra. ¿A quién le está diciendo esto?
a una nación que está en cautiverio, a una nación que está presa, a una nación que está fuera de sus límites, de su nacionalidad. Les está diciendo: cuando se cumplan esos 70 años, yo voy a visitarlos y les voy a levantar, les voy a direccionar con mi buena palabra. Pero ¿sabe a quién usa Dios? Cuando yo miro el libro de Esdras, capítulo 1, Dios utilizó un hombre, un instrumento que Dios utilizó fue el rey Ciro. Este hombre, mi amado hermano, estando allí en medio del pueblo, dice lo siguiente. ¿Están ahí conmigo? Esdras capítulo 1. ¿Usted tiene Biblia? No se acostumbre a la pantalla. Hace como 8 o 10 días no tuvimos pantalla. Y usted dice: yo no llevo Biblia porque el pastor, fuera de que me pone allá, también me lee. Fuera de que me explica, también me lee. No, mi amado hermano, traiga Biblia, habla su Biblia, lo que tenga, y revise con nosotros. Esdras 1. Yo sé que aquí no va a aparecer, o de pronto sí ocurre un milagro, pero como usted trajo la Biblia, va a leer conmigo. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Por boca de quién? Despertó Jehová el espíritu ¿de quién? De Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: mire, Dios se valió de un impío, Dios se valió de un hombre para hacer cumplir su palabra, para hacer cumplir que en los 70 años Dios cumpliría su palabra, su buena palabra iba a llegar, su buena palabra. Y Dios empezó a mover al rey Ciro, a decirle: Ciro, usted va a ser el que va a promover. Dice el versículo 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová al Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y ganado, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en donde. ¿Sabe quién usó Dios cuando se cumplen esos años? A un impío, a un hombre que quizás no tenía nada que ver con el pueblo judío, pero Dios hace locura, Dios hace lo que Él quiere hacer, y levantó a este hombre para cumplir su buena palabra. Despertó el espíritu de Ciro. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro sobre su vida que Dios va a despertar el espíritu. Dios va a despertar el espíritu, o está despertando el espíritu de la iglesia, para levantarnos de la cautividad, para levantarnos de la soledad, para levantarnos en medio de los problemas, para levantarnos. Y si el buen espíritu, si la buena palabra está en nosotros, entonces la iglesia se levantará en revolución, la iglesia se levantará transformada, porque en medio del caos, en medio de la cautividad, en medio de la enfermedad, vamos a ver a Dios sanando, porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Él tiene pensamientos de bien. Entonces, como Dios te sana, como Dios despierta tu buen espíritu, como Dios despierta su buena palabra, entonces te levantará revolucionado, te levantará lleno de su gloria. Le estoy hablando a gente que en esta mañana dice: Señor, yo recibo esa palabra, porque sé que tienes para mí pensamientos de bien y no de mal. Sé que tienes buenos pensamientos para mi vida, sé que tienes buenos pensamientos para mí, pensamientos de bien. Escuchen lo que dice la palabra en el 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Yo tengo pensamientos de bien. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nos unimos a la buena palabra, Señor, al Espíritu de Dios que está con nosotros. Y hoy nos levantamos. Si usted quiere irse colocando de rodillas o en sus pies, como quiera, y pueda decirle: Señor, quizás he pasado momentos no tan buenos, quizás he pasado momentos de tribulación, pero hoy, Señor, tengo una palabra de Dios que me dice que debo ensancharme, que debo crecer, que me dice que en medio de las circunstancias tú estás. Oh Señor bendito, aquí estamos en esta mañana. Que tu buena palabra y tu buen espíritu despierte, Señor, la iglesia.
Clame al Señor en esta mañana y pídale al Señor que su gracia y favor les visiten hoy. Dice la palabra: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Escuchen lo que está diciendo el Señor: yo los voy a oír. Yo despierto mi buena palabra, yo despierto mi espíritu que hice venir sobre Ciro, sobre Zorobabel, sobre Salatiel para construir. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos levantamos. Dice la palabra: vendrán y orarán y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar a donde os hice llevar. Hay una palabra de Dios en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Dios está trabajando. Adoramos al Señor en esta mañana y deja que el Espíritu hable a su espíritu. Gloria a Dios. Mi Padre, tú eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que oh, santo Dios, santo Dios.